En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista, experto en temas financieros, miembro de la Secretaría de Economía del partido Fuerza del Pueblo y analista político. Juan Ramón, bienvenido. Encantado, Karina, encantado, Ramón. La verdad, siempre honrado de pasar el sábado en la noche con ustedes aquí. Para mí es un honor. Recíproco. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Ramón. Juan Ramón, arrancando con una pregunta fuera del ámbito económico. El tema protagónico de la semana fue lo del encuentro del presidente de la República, Luis Abinader, con los expresidentes Leonel Fernández, Medina Sánchez, Hipólito Mejía. Danos tu panorámica al respecto sobre un tema que preocupa al país, que es lo de Puerto Príncipe, Haití. Sin dudas, no te está saliendo del tema económico. El problema haitiano en la República Dominicana es neurálgico en todos los sentidos, porque nuestra educación, en nuestra sociedad, nosotros tenemos una deuda social con los dominicanos que ha sido impagable por muchos años. Y ahora mismo la República Dominicana lo que está haciendo es asumiendo la deuda social, no solo nuestra propia de los dominicanos, sino la deuda social de los vecinos haitianos, haciendo colapsar nuestro sistema de salud, haciendo colapsar nuestro sistema de educación, llenándolo. Realmente yo estoy muy contento, yo estoy totalmente honrado de ser dominicano al ver esos 4 expresidentes reunirse y poner por delante de cualquier situación política, de cualquier carrera política, de cualquier diferencia política, poner por delante el sentimiento patriótico y la urgencia que representa este tema para todos los dominicanos. Sí me llama la preocupación que tengo la esperanza de que no sea un tema meramente político, en el sentido de que con la presión que estaba recibiendo el gobierno, esto lo que hace es mermar la presión. Igualmente, hemos visto muchas acciones heroicas que ha hecho el presidente Luis Abinader, como por ejemplo levantar todas las tropas dominicanas y mandarlas a la frontera y decirnos a todo el pueblo, para que nos sintamos orgullosos, de que no se moverá de ahí las tropas dominicanas hasta que no detuvieran el canal, y ya el canal está terminado. Entonces, esperamos que de aquí salgan realmente unas conversaciones y un compromiso patriótico de todos los dominicanos que se lleve al foro adecuado el tema, obviamente poniéndose de acuerdo los políticos, no politizando, no utilizando este tema como un tema político, porque no lo es un tema de patria, pero sin dudas hay muchas cosas y muchas aristas que hay que discutirlas muy adecuadamente, porque por ejemplo nosotros en lo personal, yo no estoy de acuerdo con una regularización meramente como se hizo en el 2014, que teníamos colapsado la migración, pasaporte y todo, con grandes filas, sino que esto debe hacerse a través de la Secretaría de Trabajo, conjuntamente con el Ministerio de Migración, de forma que las empresas que tienen empleados, que esas manos de obra son necesarias en materia productiva de la República Dominicana, que las empresas puedan gestionar la regularización o no la regularización, el permiso de trabajo de esos nacionales haitianos en cada una de sus empresas, de forma que nuestro aparato productivo y el crecimiento económico no se vea comprometido. Sin embargo, eso se está haciendo en perjuicio del bienestar de los dominicanos, para lo cual pagamos impuestos, pero también transgrediendo directamente nuestra norma laboral cuando se establece yo diría infame, porque no se le da cumplimiento 80-20, y justo en estos días el ministro de Trabajo, Eddie Olivares,
había estado informando a la población de que 8 de 9 empresas no cumplían el 80-20. A mí me llama mucho la atención porque es un patrón, ya no una tendencia, que se ha normalizado de suplantar el trabajo dominicano con mano de obra ilegal. Ahora bien, usted dice que el problema haitiano evidentemente no es solo migratorio, sino de carácter primariamente económico, porque es un perjuicio también para los dominicanos. Yo quisiera su valoración sobre materia económica de estas proporciones. En el primer trimestre de este año 2025, el gobierno dominicano pagó intereses de la deuda pública que equivalen a casi 3 veces la inversión pública. Ya vamos viendo un desbalance con respecto a la sábana para arroparse. Nos estamos arropando con algo invisible, pero más que esto también la equivalencia de 8 veces más que las construcciones que están en proceso. ¿No sería esto decir literalmente que el Estado dominicano está en un punto de quiebre? Mira, terminando con el tema haitiano y lo que te refieres, es tan económico ese tema que es algo que nos está desplazando a los dominicanos. Y eso que se llama salario no es más que el nombre que le damos al precio del trabajo. Y el precio de todos los productos, incluyendo el trabajo, está regido por una ley que es de oferta y de demanda. En la medida que nosotros tenemos una oferta masiva de migrantes, se deprime el precio significativamente y los dominicanos se ven compelidos a buscar otras actividades, a buscar otras formas de vida, malas y buenas, porque las hay de los dos bandos, y es fruto de esa gran migración y de ese problema de no cumplimiento de las leyes. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad en términos fiscales de hacer que también todas esas empresas paguen una suma, porque hasta la ley dice que hasta las deportaciones que se hagan después que termine su periodo de trabajo deben ser costeadas por las empresas. Por eso no quieren que haya deportaciones. Hemos visto las declaraciones del señor Bracho justo hace estos días también. Sí, pero nunca han cobrado eso. Precisamente. Eso es lo que hay que hacer ahora. El problema es, porque licenciado y Ramón, es importante destacar que este momento es histórico y es un punto de encuentro o inflexión con la realidad de aplicar las leyes vigentes. Antes de pensar en modificación siquiera de lo que tenemos, la aplicación. Y la aplicación, como ha comenzado a través de las más recientes 15 medidas del presidente Luis Abinader, entonces el empresariado ha visto la necesidad de hacer estos comunicados públicos, de detener las deportaciones, porque saben que se van a ver compelidos a cumplir lo que dice la misma ley, de que ciertamente hay un costo por esto, pero que más allá de esto tampoco pueden tener la desproporción del 80-20, siendo un 80 de extranjeros y un 20 de dominicanos, que es lo que tienen actualmente, también en condiciones de explotación. Sin dudas, tú tienes toda la razón en ese sentido y yo una presión. Apoyo totalmente eso, porque es lo que le está pasando a los dominicanos, la falta de oportunidades, porque ese trabajo lo hacía dignamente el dominicano en el campo, dignamente en la construcción, y de repente fueron desplazados por empleados que por comida trabajaban, cuando el dominicano, pues, teniendo raíces en la República Dominicana, tenía que trabajar por algo más. Yendo al tema económico meramente que mencionas, es un tema que nosotros hemos venido denunciando y que hemos venido mencionando. Este gobierno, en lo que va de los casi 5 años de gobierno, tiene la más baja inversión de capital de la historia de la República Dominicana. Y yo siempre pongo de ejemplo que tú tomar prestado en esta planta televisiva para ampliar o para poner antenas y llegar más lejos o para que haya una mejor imagen, eso es productivo. Eso va a generar que tú tengas más clientes, más audiencia. Más oferta. Y probablemente más anuncios. Claro. Eso te va a generar riqueza. Cuando en la República Dominicana nosotros estamos tomando cifras récord de préstamos y no hay una adecuada inversión en obras reproductivas,
Y yo digo reproductivas porque cuando hablo de inversión de capital, porque cuando tú haces un camino vecinal, te das cuenta que de repente fincas que no estaban siendo productivas, que no estaban siendo explotadas, comienzan a explotarse en materia agrícola, en materia ecoturística, porque ya tienen acceso. Cuando tú haces una carretera hacia Bávaro y Punta Cana, mejoras las condiciones de esa carretera y haces un urbanismo y acueductos y eso en Bávaro y Punta Cana, pues tú ves cómo la inversión privada se motiva y genera una cantidad de inversiones que hoy, esas cifras récord que anuncia con bombos y platillos del turismo de la República Dominicana, son fruto no de la publicidad que está haciendo el gobierno actual fuera del país. No, es fruto de las inversiones que hicieron otros gobiernos en el desarrollo de Bávaro, Punta Cana, y que trajo como consecuencia inversión privada e inversión extranjera para desarrollar esa zona y que hoy tengamos capacidad hotelera, capacidad de habitaciones para captar esa cantidad de turistas que hoy está visitando la República Dominicana. Mismo vemos como Pedernales, que es una promesa de este gobierno, va lento el desarrollo porque la inversión en infraestructura de parte del gobierno no ha ido al ritmo. Sin duda sí, estamos a punto de colapsar. Las políticas fiscal del gobierno ha sido tomar prestado para financiar gastos corrientes y eso sin duda nos va a llevar y lo llevaría a una familia y lo llevaría a una planta televisiva y a cualquier empresa que se endeude para pagar gastos corrientes y no para ser más productivo, pues sin duda va a tener el problema de cara al futuro de que puede convertirse en un problema de impago. Ahora, Juan Ramón, la economía, según los propios datos del Banco Central, quieren decir como que la economía está como desacelerada y que la política monetaria es restrictiva. ¿Qué debemos de esperar de continuar esta situación? Y si siguen las amenazas de lo que son la recesión o caída en el caso de la economía norteamericana. Mira, dice un economista amigo que para hablar de economía y de pronósticos económicos hay que ser dos cosas. Sociólogo, para ver cómo va a reaccionar, para poder analizar cómo reaccionaría la sociedad. Y hoy en día hay que ser hasta psicólogo para poder analizar la potencialidad de las decisiones de los tomadores de decisiones como Donald Trump y otras figuras internacionales que están tomando decisiones que han sorprendido al mundo y que ha generado un clima específicamente de incertidumbre en los mercados. Lo que hay es un clima de incertidumbre y eso trae como consecuencia que cualquier inversión que tú vayas a hacer basado en algunas características de mercado, pues tú sencillamente la pospongas porque las características de mercado con esta guerra geopolítica pueden cambiar tan brevemente como con un discurso del presidente Donald Trump. Eso ha traído que las economías se desaceleren en el mundo, que las economías generen incertidumbre y en el caso de República Dominicana, nosotros corremos el riesgo de que si Estados Unidos dejara esos aranceles, que creo que no va a ser el caso, dejara esos aranceles, eso va a generar inflación en los Estados Unidos y el hecho de que se genere inflación en los Estados Unidos es grave para nosotros por dos razones. Porque nuestra principal fuente de turismo es la fuente de los Estados Unidos de Norteamérica y porque las remesas vienen de Estados Unidos y con inflación ellos gastarían menos en viajes y podrán remesar menos. Bien, Juan Ramón, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. De regreso con Encuentro Directo junto a nuestro invitado, el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista experto en finanzas, también es miembro de la dirección política o de la dirección, ¿verdad? Central de la Fuerza del Pueblo. Conversábamos una serie de temáticas vinculadas a la economía
y otros que aparentemente no guardan relación, sin embargo, están muy vinculados. Y en ese sentido me gustaría ir a la Constitución Dominicana. En el artículo 75 sobre los derechos fundamentales y de manera específica en el numeral sexto, habla lo siguiente para que usted me lo coloque en el contexto actual y en el futuro a corto plazo para los dominicanos contribuyentes, o sea, el pueblo en sentido general, cuando establece tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Desde su perspectiva y en el contexto actual, ¿se está cumpliendo la Constitución en lo relativo a este artículo de tributar proporcionalmente y la eficiencia y transparencia en el gasto público del gobierno? Mira, cuando hablábamos de reforma fiscal hace unos meses ya, el año pasado, pues varias veces habríamos hablado de que debería ser una reforma fiscal progresista, que cargue más a los que más pueden y que haya una mejor distribución de la riqueza en la República Dominicana. Nosotros reiteramos que hay una deuda social en la República Dominicana y hay factores fundamentales a través de la cual al ser humano se le da dignidad y se le da oportunidad. Y esa es cuando el gobierno hace una inversión adecuada, racional y correcta. Primero, en salud, porque sin salud no tenemos nada. Y educación, porque con la educación es con lo que le vamos a dar oportunidades al pueblo dominicano. Hoy en día, la República Dominicana, con estos problemas geopolíticos, tiene una grandísima oportunidad de que muchísimas empresas se instalaran en la República Dominicana y vinieran a producir los chips y otras componentes, otras partes tecnológicas en la República Dominicana. ¿Y sabe por qué nos desestiman muchas de las empresas? Yo estuve asesorando a una empresa coreana que quería instalarse aquí y se decidió por México. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros no tenemos suficiente fuerza laboral con la capacidad tecnológica para ofertársela a esas empresas. Y eso es falta de educación, eso es que el gobierno ha venido fallando en la educación y no valió el 4%. El 4% lo que ha sido es una piñata lo que hay. No hay una inversión adecuada en educación. El propio presidente Fernández decía que no se trataba exclusivamente del 4%, se trataba de un plan, de un plan en el que se desarrolle, en el que se promueva el crecimiento y la formación de nuestros profesores, que mejore nuestro profesorado. Y obviamente eso es en la parte fiscal, que cómo debemos cobrarle a los que más producen y a dónde debe invertirse para que la deuda social pueda ser resarcida. Pero adicionalmente, obviamente la Constitución no podemos decir que está violada porque ellos defenderán, el gobierno defenderá que es adecuado su presupuesto y que adecuadamente fue sometido a un Congreso que aprobó ese presupuesto. Entonces, tildarla como inconstitucional el gasto fiscal que está teniendo el gobierno, pues se hace cuesta arriba. Sin embargo, no obedece a la intención del legislador cuando hizo ese articulado para que se haga una adecuada inversión pública en los sectores más necesarios para que el país pueda lograr generar desarrollo, crecimiento y bienestar y igualdad entre los dominicanos. El asunto es, para cerrar ese punto, que el Congreso Nacional, o sea, el Poder Legislativo actualmente es de mayoría PRMista. Sin duda. En ambas cámaras. Y evidentemente que cualquier proyecto para préstamos que viene del Poder Ejecutivo, como esta misma semana ha sido otra vez casi 300 millones más de dólares en préstamos. Y hemos visto una constante después de que en octubre de 2024 se desestimara el proyecto de modernización fiscal o reforma fiscal. O sea que de alguna manera nos están aplicando el fondo de la reforma rechazada a través de préstamos. Pero hemos visto que a nivel
de deuda pública nos estamos metiendo en camisa de once varas solo para cubrir intereses. Intereses y gastos corrientes, con unas pensiones solidarias que no obedecen a la ley, con nóminas, incluso de empresas que se fusionan, empresas públicas que se fusionan y crece la nómina de la nueva, de dos fusiones, crece la nómina. Que la idea era reducirla. Hacen un bulto de que están fusionando dos empresas del Estado, pues obviamente tú dirás, bueno, hay duplicidad, se reducirá la nómina, gastaremos menos, y el resultado presupuestario es que aumenta la nómina y crece el gasto público. Sin duda la República, y mira por ejemplo, nosotros hoy veníamos hacia acá un sábado y veíamos que el tránsito no estaba fluyendo adecuadamente. Sin embargo, el gobierno está gastando 9.000 millones de pesos en inversión publicitaria. Si esa inversión publicitaria, en vez de decir que Luis lo está haciendo bien o que cualquier ministro lo está haciendo bien, dijera cómo se debe conducir el tránsito y fuera un bombardeo constante de que el carril de la derecha es para transitar en la carretera y que el de la izquierda es para rebasar, y todo eso fuera utilizado para educar al ciudadano, yo estoy seguro que el tránsito fluyera un poquito mejor. O que las medidas fueran coherentes, porque vamos a recordar que para Semana Santa pusieron todas las señalizaciones para cambiar las direcciones de avenidas principales, supuestamente. Gastaron en letreros. Por supuesto, pero luego, ante lo evidente y todo el escándalo que generó, entonces negaron lo que tenía una evidencia pública y le pusieron fundas negras encima, como Exacto. si con esto yo voy a dejar de ver lo que la funda negra tiene debajo. Entonces, la verdad es que son elementos de indignación colectiva cuando en nuestras propias narices nos estrujan lo que muchos entienden que son improvisaciones. Absolutamente improvisaciones. Estamos viendo una ley que el presidente dice que no puso ni una coma, pero que sometió el presidente. Entonces él somete cosas que ni siquiera ha visto, porque es él que somete a las cámaras. Entonces eso se llama improvisar continuamente, aunque en el caso de esa ley que sometieron al Congreso, no creo que haya sido improvisada, yo creo que ha sido consensuada entre ellos para silenciar a muchas voces. Licenciado Mejía Betances, ¿pero a qué se debe ese aumento tan fuerte de la tasa de cambio entre diciembre y marzo? La misma apreciación del peso, pero también que luego de esto vimos que el tipo de cambio es menor a diciembre del año pasado. Mira, sin dudas, el gobernador del Banco Central, el tipo de cambio estaba subiendo por circunstancias de mercado. Nosotros tenemos una tasa de interés que hemos sido menos restrictivos que Estados Unidos, que no la ha bajado. El gobernador se adelantó y bajó las tasas. Eso trajo como consecuencia que los grandes inversores, los fondos golondrina o los fondos que tienen mucha gente, cuando estima la depreciación, decida invertir en Estados Unidos en fondos del Tesoro o en la bolsa o en otros destinos, y comienzan a cambiar, y eso trae como consecuencia que el tipo de cambio suba. Eso estaba pasando entre diciembre, enero, febrero, pero el gobernador tomó medidas que son muy momentáneas, pero tenían un efecto. ¿Cuál es el efecto? Bueno, él vio que el sistema financiero se había protegido de la devaluación comprando grandes cantidades de dólares y le puso un tope más bajito del que tenían para que ellos se obligaran a vender una parte de eso. Inmediatamente comienzan a vender una parte, pues obviamente comienza a bajar porque aumentó la oferta de divisas. Y no solo venden esa parte, porque como está bajando, siguen vendiendo toda su posición de dólares para tratar de no perder tanto, porque compraron caros y está bajando. Eso trae, y cualquier importador que pueda posponer una compra de divisa, cuando está bajando, también la pospone, y eso trae como consecuencia la reducción de la demanda. Una mayor oferta y una reducción de la demanda trae como consecuencia que el tipo de cambio baje. Pero ¿será sostenible? Esperemos que sí. El gobernador del Banco Central
Héctor Valdés, yo creo que es una persona admirable, creo que es una persona que ha manejado la política monetaria durante una cantidad de años extraordinarios, ha sido confianza de varios presidentes en la República Dominicana. Sin embargo, pienso que sus políticas monetarias no han venido siendo acompañadas por unas adecuadas políticas fiscales de generar inversiones que sean productivas, que generen mayor inversión extranjera, que generen, porque Bávaro y Punta Cana es una zona que está madurando y va a comenzar a desacelerar la inversión extranjera y la inversión privada en esa zona, porque está madurando al punto de que ya hay problemas de tránsito. Ya hay problemas de tránsito en esa zona, llamo al gobierno a que aproveche en este momento, antes de que haya un colapso del tránsito, y haga un plan urbanístico y haga algunas calles que generen lo que generó en su momento en la República Dominicana, una Núñez de Cáceres, una 27 de febrero, una Luperón. Pero para eso se necesita un dinero que evidentemente el gobierno no dispone, sea por mala administración, sea porque no recauda lo suficiente, pero independientemente de esto, queda el punto focal de simplificar tributariamente al contribuyente, porque esa es una realidad que trasciende cualquiera de estos elementos planteados. Mira, solamente con el tema del anticipo, las evasiones que genera el anticipo son extraordinarias, porque hasta empresas que están funcionando bien, un día hacen un buen negocio y el año que viene no pueden subsistir, porque el anticipo del dinero que se ganaron, que no se lo van a ganar el próximo año, porque dieron un palito, como dice buen dominicano. Y le miden con la misma vara. Y entonces tiene que pagar, sí. y cuando no se lo está ganando, está apenas subsistiendo, pero tiene un anticipo. Paga por deber. Lo quiebra. ¿Y qué hace cuando lo quiebra? Lo lleva a la informalidad, lo lleva a dejar de pagar impuestos. Y eso es lo que está pasando en la República Dominicana, por una falta de manejar eso de una forma más expedita, más sencilla para el dominicano y más realista, porque el anticipo no guarda relación con la realidad. El anticipo las grandes empresas pudieran estarlo pagando. Y si pero tienen su equipo de contables, pero imagínese un individuo que apenas subsiste diariamente que pueda llenar uno siquiera de esos formularios. Claro. Hasta para declarar que no tiene nada que declarar. Bien, licenciado Mejía Betances, solo nos queda agradecer su participación y esperamos tenerlo pronto. Siempre se me hace muy corto con ustedes, la verdad, honrado y feliz resto del fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. En breve volvemos ya a la rectica final de Encuentros Directos.